Muchos del mundo solamente es ese espacio donde venimos y se vuelve un ataúd para nosotros, pero el mundo es parte fundamental también de nuestra vida. Nosotros somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. Cuando comparamos a Dios con el mar, a veces nosotros decimos que somos solamente una gota de mar, pero igual somos parte del todo. Dios es del todo y nosotros somos parte de ese todo, es decir, también somos una parte crística en potencia. El día de hoy vamos a hablar de el mundo. Cuando hablamos del mundo, primero vamos a fijarnos en estas dos cartas. Igual trabajaremos con los tarot que hemos venido trabajando. En estas dos cartas, en donde tenemos a 4 personajes. El ángel, tenemos el águila, el toro y el león. Cada uno representando a uno de los evangelistas que hemos escuchado en la Biblia. O también a los 4 hijos de Horus. Mateo representado por el ángel, Juan representado por el águila, Lucas representado por el toro y Marcos representado por el león. El ángel que representa el aire, esa fraternidad universal que existe entre los hombres y esa parte de la genealogía de Cristo. El águila que representa a Juan, que es el agua, que te relaciona con la naturaleza divina. El toro que representa a Lucas, que es la tierra, y la parte de Cristo como hombre. Y en Marcos que tenemos al león, que es el fuego, y es el Espíritu encarnado en la resurrección. Que también lo podemos ver en el tarot de Rider White, que se encuentran relacionados. Nosotros somos parte del todo, somos parte de este complemento, ¿no?, de lo que es vida. Como les decía, uno es todo y todo es uno. Y aquí también podemos ver en el tarot mítico que tenemos a Hermafrodita. Tenemos a Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, que ya podemos ver esa dualidad, esa parte masculina y femenina, que no solamente lo vemos ahora en esta carta del tarot, también lo hemos visto con Leonardo da Vinci, cuando ya comienza a pintar esa unión entre el hombre y la mujer, que lo podemos ver en Juan Bautista, una de sus obras, también en la Última Cena, al apóstol más joven que es Juan, que muchos dicen que es María Magdalena, pero ya podemos ver esa parte relacionada con lo que tiene que ver entre lo masculino y femenino que permitirá la trascendencia. Ahora, en la carta del tarot egipcio, podemos ver que se le denomina la transmutación. Y podemos ver ahí los 4 hijos de Horus, que son Hapi, Ansed, Tuamubeb y Quetzeb, que cada uno representa una de este tipo, vasijitas en donde se guardaba la parte interior de las personas. En el caso de la cabeza de papión que tiene Hapi, se guardaban los pulmones. En la cabeza de Mestra se guardaba el hígado. En la de Tuamultev se guardaba el estómago. Y en la parte de Kesef se guardaban los intestinos, que eran las vasijas o este tipo de instrumento donde se guardaba la parte interna antes de empezar la momificación, porque el ser humano tenía que llegar a esa transmutación. Entonces podemos ver también que hay una distorsión dentro del aspecto relacionado con el mundo. Nosotros hablamos del mundanal ruido, de las cosas que el mundo nos corrompe. El mundo termina corrompiendo al ser humano, y es por eso que dentro de lo que tiene que ver con el mundo, ¿sí?, esa distorsión que existe, porque relacionamos el dinero no es que solamente nos sirva para vivir, sino creamos la posesión. La fuerza creativa que nosotros deberíamos desarrollar se vuelve en abuso de poder. Esa mente sólida que deberíamos tener se vuelven en juicios, condenan y separan a las personas. Y el corazón que debería ser esa parte de ayudar a los demás o también del desarrollo del sí mismo se vuelve en la frialdad. Podemos hablar desde ese punto de vista de estas 4 cosas que vemos dentro de la carta del mundo, que se relacionan mucho más a un hermafrodito, que podemos ver las espadas, los oros, los bastos, ¿sí?, relacionados con estos 4 palos que veremos más adelante en los arcanos menores. Pero cuando hablamos de todo es mental, el universo también es mental, es también cómo nosotros desarrollamos esa percepción de los sentidos. Algún momento también tomaba el tema del Kybalión, en donde se habla de las leyes herméticas, cómo es arriba, cómo es abajo, la vibración. Entonces, podemos decir que nuestros sentidos perciben el mundo.
pero ahora cómo perciben el mundo esos sentidos. Algo que también podemos ver en estas cartas, ¿sí? Especialmente en las tres, que tienen que ver con Marsella, Rider Waite y el tarot mítico, es la mandorla, ¿sí? Ese como círculo, ese óvalo que viene a ser que todo está en orden, representación del cosmos, del todo. El círculo siempre ha tenido esa representación del todo. El cero es del todo, después viene el 1, después viene el 2 y después la resolución que es del 3, ¿no? Pero tenemos esta parte relacionada con el todo. Es relacionado con la mente, con lo místico, con lo creativo, con lo científico, con lo psicológico, y el velo que podemos ver, o ese tipo bufandita para muchos, ¿no?, que tiene en el cuello, esta es la presencia del espíritu siempre en movimiento. Es esa parte de la inteligencia, la meditación que siempre debe tener el ser humano. El círculo o la mandorla que vemos en las tres cartas tiene relación con el huevo, ¿no? Relacionado con el mundo, el nacimiento, la parte filosofal, la plenitud y la totalidad. Podemos ver también un personaje que es como que está danzando. Y esa danza podemos ver en muchos rituales, ¿no? En rituales que se dan en muchas culturas, en iniciaciones y todo, es esa danza, ese como que aceptar esa parte de la sincronicidad que existe entre el ser humano y el mundo, y permite también estas varas que también podemos ver en este tarot, ¿no? En las varas que tiene que ver con el equilibrio entre el ego y el sí mismo. Aquí vemos el anima mundi, el alma del mundo, es liberada de la materia prima, y el inconsciente y el consciente se vuelven uno solo para trabajar en el desarrollo del sí mismo o en la individuación que tenemos que nosotros desarrollar. De esa manera no estamos hablando de un aislamiento del mundo, lo que estamos hablando es de un cambio para nosotros mismos y que ese cambio irradia a la sociedad. Somos seres sociales desde que somos pequeños y es lo que nos diferencia de los animales. Y hay algún estudio, y muchos de ustedes tal vez lo hayan visto, lo hayan escuchado, lo hayan leído, de que tal vez para la manada un animal cuando se rompe tal vez una pata, ya lo abandonan porque ya no le sirve a la manada o al grupo, a la jauría, como le veamos, ¿no? Pero en cambio en el ser humano, cuando un ser humano se rompe una mano, un pie, está otro ser humano para apoyarle y que se recupere, porque sigue siendo importante. Entonces es la diferencia que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de esto, de la individuación, cuando hablamos de los cambios, hablamos de que nosotros irradiamos a las personas que nos rodean. No somos seres aislados, somos seres sociales. Después nosotros mismos, quién sabe, queremos formar una familia, quién sabe, nosotros necesitamos adaptarnos al medio que nos rodea y somos parte del mundo. Somos parte de ese mundo. Lo que tenemos también aquí es el laurel, ¿no?, que representa la gloria y el logro y la proyección, esa persuasión. Hay el alimento que caía del cielo para los judíos, el maná durante el desierto, más que todo tiene que ver con eso relacionado con esos cambios sociales. Y en los cuentos de hadas siempre existirá, ¿no?, relacionado con la mandorla, lo que es la coronación. Es eso de que esa persona es representante de Dios y parte del universo, y por eso se utiliza lo que es la mandorla para poder ponerle a los reyes, que son para muchos en la historia los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Por eso esa coronación. Algo que algún momento hablábamos es sobre los merovingios, ¿no? La leyenda de los merovingios, relacionado con que un carolingio se casó con la hija de Jesús, que era Sara, y de ellos viene la corona francesa, que son los merovingios. Pero porque es un mito, es una leyenda de que por eso eran descendientes divinos, porque eran descendientes del mismo Jesús. Pero es una leyenda, un cuento muy antiguo que habla de esa relación. Y desde ahí también podemos hablar de la corona. Y me gustaría compartir con ustedes desde este texto que es de Enrique Balán Blash, El lenguaje secreto de los cuentos de hadas. Sí, es el lenguaje secreto de los cuentos de hadas. Entonces voy a leerles algo relacionado con lo que es la corona, que dice lo siguiente. Otro objeto propio de reyes y reinas, príncipes y princesas, en definitiva de grandes iniciados, es la corona, que cubre la cabeza de los monarcas, los santos. La corona que persiguen o buscan muchos de los protagonistas de los cuentos, la corona como símbolo de la dignidad, del poder, conferido por los dioses a los hombres en el ejercicio de su misión terrenal. Salomón ceñía corona,
pero su uso se remonta a épocas prehistóricas, como demuestran las tiaras, diademas y cintas frontales de los reyes egipcios, babilonios y asirios. Estas mitras o tiaras de los reyes orientales se supone que estaban hechas de metal y probablemente lucían adornos de pedrería, metal y piedra, dos elementos que atraen y unen las energías. En el budismo e hinduismo y también en el islam, la corona, abro paréntesis, en muchas ocasiones relacionada con la flor de loto, cierro paréntesis, simboliza la elevación del espíritu sobre el cuerpo. La Biblia habla con frecuencia de la corona de la vida y de la corona de la inmortalidad, que simbolizan el estado de salvación eterna. En Oriente y Occidente pervive la tradición de que las novias lleven coronas nupciales al contraer matrimonio, como símbolo de la virginidad y del cambio a un estado más elevado. En el rito griego tenía vital importancia la coronación de los esposos a la salida de las iglesias. Era costumbre, perdida en Occidente, se sustituye por un velo que se echa por encima de los contrayentes. Por esta razón Tertuliano desaconsejaba a los contrayentes el uso de coronas el día de la boda, para evitar que regresen al culto de los dioses paganos. En muchas culturas, aunque no se corone a los reyes, los contrayentes se convierten el día de su boda en monarcas, con el poder mágico de la palabra. Los esposos reciben en muchas ceremonias los títulos simbólicos de reyes, sultanes o príncipes. En Malasia se les llama soberanos de un día. En China se les llama al esposo mandarín y a la esposa reina del día. Entre sirios y hebreos, armenios, mongoles, se da a los esposos el tratamiento de reyes. Entre los judíos de Rusia todavía se denomina a la novia la que parece al rey. A los muertos, en especial a los solteros, se les adornaba con coronas mortuorias como símbolo de unión con Dios. Las coronas de flores que los dolientes portan o entregan en los funerales también simbolizan la unión de los cuerpos del muerto con el espíritu cósmico o la conciencia universal de todos los hombres. Entre los distintos tipos de coronas interesa a nuestro propósito especialmente la corona radiada, emblema de los dioses, utilizada por los emperadores de todos los tiempos. Caracalla, emperador romano, 186 al 217, portaba la corona radiada, equivalente en cierto modo a la diadema imperial, usada desde Constantino. Los esoteristas atribuyen a este tipo de coronas un profundo simbolismo al estar emparentadas con las energías que manejaban al iniciado. Entonces podemos ver que la corona representa muchas cosas en muchas culturas y lo estamos viendo dentro del lenguaje de los cuentos de hadas, la coronación, la princesa, el rey, porque son los representantes en pocas de la divinidad en la tierra. Y muchos de los dioses desde la antigüedad son representados también con coronas para darles esa soberanía. Pero quiero que analicemos algo bastante interesante. Cuando veíamos el colgado, estaba en dos ramas. Solamente en dos ramas, el colgado, y me gustaría que revisen ese podcast. Pero en cambio usted puede ver aquí, en la carta del mundo, ya no hay ramas, son hojas. Son solamente hojas para hablar del triunfo y hablar también de ese cambio de vida, de esa libertad, de que ya nosotros no debemos de estar en el mundo como verlo al mundo como un ataúd en donde se acaban nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestros momentos de vida, sino verle al mundo como esa libertad para ser feliz, para danzar, para disfrutar, para que mi intuición, mi creatividad sean mucho mejor y que yo con toda esa alegría proyecte al mundo lo que quisiera que el mundo sea. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo iniciar el cambio. Empieza por uno mismo y después, quién sabe, esa proyección cambia muchas cosas del mundo en el que yo vivo. ¿Te has preguntado, has cumplido tus metas? ¿Te has preguntado, qué poder tiene el mundo sobre mí? ¿El mundo influye sobre ti o tú también estás influyendo sobre el mundo? Y para terminar esta carta, vamos a hacer un recorrido por los últimos arcanos. ¿Cómo está tu instinto? Al fin te encontraste. ¿Cómo te golpeó lo que te golpeó? ¿Te caíste y te levantaste? ¿Te diste cuenta la capacidad que tienes y esa estrella que hay en ti? ¿No has perdido la esperanza? ¿Estás cruzando esa larga noche de tu vida? ¿Te iluminaste y sabes la capacidad y el nivel de persona que eres? ¿Todos tus potenciales? Te levantaste y ahora sabes que puedes hacerlo. Te amigaste con tu inconsciente y por fin sabes que en el mundo vas a ir a cumplir tus metas y vas a ser una persona que vas a lograr lo que quieres porque sabes que lo puedes.
Nos vemos en las próximas cartas relacionadas con los arcanos menores. Un gusto haber trabajado con ustedes y haber recorrido todo lo que son los arcanos mayores. Que pasen muy bien.